creo que ya llegó el momento de que enfrentemos al monstruo que ha estado con nosotros desde que éramos niños. Por lo menos para mí ya llegó ese momento. Llegó el momento en el que quiero verlo de frente, porque ya estoy cansada. Y te lo quiero compartir a ti, para que tú también enfrentes al tuyo de una vez por todas. Y no estoy hablando de enfrentarlo a golpes, ni de enfrentarlo con odio, con ira. Estoy hablando de dialogar con él. Lo que te estoy diciendo es que todo el tiempo hay un monstruo que nos habita y que de alguna manera estamos reprimiendo y que de alguna manera no quieres que se te note en la calle. ¿Y sabes qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que ese monstruo se va a hacer tan evidente que se va a apoderar de ti y no solo te va a convertir en un monstruo, simplemente te sentirás irreconocible para ti y para los demás. Por eso me pareció muy importante hablarte de este tema el día de hoy. Es un tema que no es nuevo para mí, es un tema que no es nuevo, por supuesto, dentro de la literatura ni dentro de la psicoterapia, pero es un tema que cuesta trabajo, de veras, o sea, que es como de esos temas que no queremos trabajar. Creo que yo le había estado dando la vuelta una y otra vez. Pero hace más o menos como 6 meses fui a dar una charla a Aguascalientes, que es un estado de aquí de México, y se conmemoraba el centenario de Frankenstein de Mary Shelley. Entonces lo que a mí se me ocurrió compartirles allá fue esta idea de cómo como escritores vamos creando monstruos, ¿ok? Sin embargo, lo que quiero compartirte ahora y que un poco lo esbocé en esa charla es que también en la vida estamos creando monstruos constantemente. Sin embargo, en la literatura es mucho más evidente y es mucho más evidente simple y sencillamente porque están ahí palpables, les damos una forma y lo que ya hemos hablado varias veces en el canal, los personificamos, les damos carácter de persona, les damos carácter de un personaje y entonces van adquiriendo otra forma y otra textura. Así que te lo quise compartir porque justo estoy en un momento en el que estoy enfrentando monstruos de mi vida, pero los estoy enfrentando de una manera diferente porque los estoy asimilando y me digo, Glafira, ¿desde cuándo está este monstruo? Y ahora que lo has visto de frente se ha ido diluyendo, se ha hecho pequeñito, se ha hecho tangible. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué? Ese monstruo ahora se ha convertido en mi aliado, se ha convertido en mi consejero y está conmigo en este momento. Lo estoy representando con este gatito que está aquí a un lado mío, porque ya es así, es un gatito. Sin embargo, puede crecer y ¿sabes qué? Ya no me da miedo. Empecé a darme cuenta de la idea de los monstruos dando talleres para niños. Es curioso porque parecería que a los niños les resulta complicado hablar de los monstruos, pero ¿sabes qué? Les encantan los monstruos simple y sencillamente porque pues son seres con los que ellos están todo el tiempo. Recuerdo que en una ocasión lo que hicimos fue, íbamos a hablar de Frankenstein, pero estaba trabajando personajes para niños y les dije, vamos a escribir una lista de todo aquello que a ustedes no les guste mostrar a los demás, lo que les avergüenza, lo que incluso a veces hasta les da miedo. Hicieron su lista y de esa lista lo que hicieron fue crear un personaje dibujándolo, les di mucho material, desde colores, les di por supuesto tijeras, resistol, hasta botones, no recuerdo qué más había, pero lo hicieron en una bolsita de papel, que aquí le decimos papel estraza, es una bolsita de papel simplemente, entonces lo fueron formando a través de todas estas características que ellos escondían para los demás y lo que salió fue un monstruito muy bonito, se enamoraron de él, se lo llevaron a su casa, hicieron un ejercicio de dialogar con ese personaje y algunos al siguiente día o días posteriores me dijeron que ya no les daba ni miedo como ese monstruo porque sabían que ellos lo habían construido. Eso es en los niños, pero pensemos en nosotros. El mismo psiquiatra suizo Jung fue quien
tomó, como ya lo hemos hablado aquí, a través de la idea de los arquetipos, este arquetipo de la sombra. ¿Y qué nos dice Jung de la sombra? Lo que nos dice Jung de la sombra es que es todo aquello que nosotros ocultamos porque nos avergüenza mostrarle a los demás. Nos avergüenza mostrarle a lo mejor a los demás que somos irascibles. Nos avergüenza mostrarle a los demás muchas veces que tenemos pensamientos a veces hasta asesinos al respecto de los demás. Pero también algunas veces lo que recluimos es aquello que creemos que los demás no van a aceptar. Y entonces eso que vamos escondiendo, según Jung, se va haciendo una sombra. Y esa sombra es tan grande, tan grande, tan grande, que cuando ya no se puede más, es quien nos habita y se convierte en un gran monstruo. Fíjense lo que dice Jung. Fíjate bien, dice: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Un procedimiento no obstante trabajoso y por tanto impopular. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros, al ocultarnos y solo querer mostrar la luz, simplemente lo que estamos haciendo es ser seres incompletos. Hay otra parte donde Jung dice: prefiero ser una persona completa que una persona buena. Creo que esto ya lo había comentado en otros programas, pero es una frase que me gusta mucho y te la quiero volver a compartir para que te la aprendas, porque justo lo que nos está diciendo ahí Jung es que no se trata simplemente de ir por el lado bueno de la vida. Tampoco está diciendo que no se vaya por ese lado. Simplemente que para ser y conformarnos como seres completos es necesario justo integrar esta parte que no nos gusta de nosotros. Y no se trata tampoco de hacer alarde de ella. Ahora ya he descubierto que soy muy miedoso y como no se lo había mostrado a todo el mundo, ahora voy a hacer alarde de eso y voy a andar diciendo soy un miedoso. No vamos por ahí. No se trata de eso. Se trata de que tú dialogues con esa parte. Pero ahora me gusta mucho vincularlo con la literatura y voy a elegir una de las obras que a mí más me gusta y más me gusta por todo lo que implica. Primero, porque a través de varios trabajos, no todos dicen esto, pero yo la verdad es que comparto lo que dicen algunos estudiosos de la ciencia ficción, que la novela de Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción. Y me emociona por varias cosas. ¿Por qué? Porque está escrita por una mujer jovencísima de 18 años. Sí, yo creo que ya te sabes más o menos la historia, que en una noche de lluvia, una noche tenebrosa en aquellos momentos del romanticismo en su auge, lo que pasaba era que un grupo de escritores se reunieron en una casa, es decir, en la casa de campo de Byron, e iban más bien una jovencita llamada Mary, también iba el joven Polidori, también estaba, por supuesto, Percy Shelley, el gran poeta. Y empieza, o creo que fue Byron el que dice, escribamos una novela de terror. Y a raíz de eso es que salen dos obras de las más importantes de la historia de la literatura de terror, pero yo diría que de la historia de la literatura universal. Y una de ellas es Frankenstein, porque ¿qué pasa con Frankenstein? Lo que hace Mary es realmente sacar su sombra en Frankenstein y representar su sombra a través de esa criatura. Pero también en esa noche, y ojo con esto, se dice esa noche, pero no quiere decir que en una noche escribió la novela. En esa noche empezó el germen de la novela y lo que ocurrió fue que a lo largo de ciertos meses se escribió la novela, ¿ok? Entonces no fue de la noche a la mañana. Lo mismo ocurrió con el vampiro de Polidori. Aunque ya existía la idea del vampiro, lo que hizo Polidori es traernos a nosotros el arquetipo del vampiro, pero del vampiro romántico, el seductor, ¿ok? Y de ahí es donde toma Stoker la idea de Drácula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hicieron realmente a través de explorar su sombra fue crear esos personajes. Y es lo que yo te estoy diciendo en este momento. Crea tu personaje a través de aquello que le quieres ocultar a los demás y haz una lista.
Otra vez, no es para que se la estés mostrando a todo el mundo. Es más, yo no te voy a mostrar la mía, de una vez te lo digo, porque no me interesa mostrarla. Y también porque yo, de alguna manera, hago esos monstruos también en la literatura. Y para mí la verdad es que es de catarsis. Lo que te estoy invitando con esto es que te acerques a este monstruo, que te acerques a tu sombra y la encares. Puede ser a través de un personaje o puede ser simplemente visualizándola. Como les decía un poco a los niños en este taller, ¿qué tendrías que hacer? Es justo hacer tu lista de aquello que no te gusta mostrar a los demás, pero que sí sabes que lo tienes, para no reprimirla, porque lo único que quiere esa sombra es que la reconozcas. Y una vez que la reconoces, una vez que la aceptas, se va diluyendo poco a poco. Pero ojo, no va a desaparecer. No desaparece. Tal vez se hace como este pequeño gatito que está aquí, pero nada más. Sigue existiendo y sabes que es tu aliada y es tu compañera y va contigo a todos lados. Pero justo, simple y sencillamente, está contigo. Y no pasa nada porque está ahí. ¿Ok? Entonces, pensemos otra vez en Mary. ¿Qué es lo que hace Mary con Frankenstein? He leído algunas biografías de ella y un poco he estado haciendo como una relación justo con la novela. Lo que pasa en Frankenstein, fíjate, le llamamos Frankenstein al ser este monstruoso, pero ese ser monstruoso no tiene nombre. A lo largo de toda la novela simplemente se le llama la criatura, porque lo que le pedía a Víctor Frankenstein, justo esta creación suya, este engendro suyo, lo único que le pedía era, dame un nombre. Muchas de las veces, incluso si lees la novela, que está escrita de forma epistolar, es decir, a manera de cartas y de diario también, lo que ocurre es que, la verdad, a mí me enternecía. Sentía más cariño por el monstruo que por el desgraciado Víctor Frankenstein, porque el monstruo se le presentaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y lo que hacía Víctor Frankenstein era rechazarlo y rechazarlo, y llamarle criatura, llamarle engendro, insultarlo. Y lo que fue generando, fíjense, es que si lo hacemos como analogía con lo que les vengo contando desde el principio, lo que pasaba ahí era que el engendro, ay no, yo no le quiero llamar engendro, la criatura, Frankenstein, iba haciéndose más fuerte en cuanto a su odio y empezó a asesinar. ¿Sí? Pero justo es lo que nos pasa a nosotros cuando no asumimos, cuando no le damos la maternidad o paternidad a nuestra criatura. Lo que estamos haciendo es rechazarla, lo que estamos haciendo es no darle nombre, lo que estamos haciendo es despreciarla y entonces se convierte en un asesino, pero de nosotros mismos. Y se va apoderando y nos vamos convirtiendo en entes amargados, oscuros, ¿sí? Que es lo mismo que le pasa, por ejemplo, recuerdo a un cuento de Navidad, Scrooge, el personaje principal, que justo estaba realmente habitando su sombra. Y lo que hace justo Dickens es ir quitando los velos de esa sombra para descubrir al anciano hermosamente bello que estaba en ella. Lo hace a la inversa que lo hace Mary. Porque Mary lo que hace es justo cuando no es aceptado la criatura, va empoderándose y empoderándose y empoderándose. No te voy a contar el final porque seguramente lo sabes, o si no, de veras léelo porque es maravillosamente revelador, porque al mismo tiempo que la vas leyendo te vas dando cuenta de tu propia sombra. Y eso fue lo que me pasó a mí. Por eso es que quise compartirte esto, porque es como que no se te olvide que vamos creando ese monstruo interno y conforme dialogamos con él, ya sea a través de un personaje o como te decía visualizándolo, simplemente cierra tus ojos y observa ese monstruo que tienes y dale un nombre y dile, aunque se escuche cursi, gracias por estar conmigo. Te amo porque eres una parte de mí, porque has conformado todos estos miedos, todas estas negaciones que tengo que no le quiero mostrar a los demás. Gracias por estar conmigo. ¿Y qué es lo que va pasando?
Lo único que quiere tu criatura es que la quieras, de veras. Entonces, simplemente hazlo, pero era lo mismo que nos decía Jung. Nos decía Jung, al asumir la sombra, al integrarla, se va debilitando y nos hacemos personas completas, en donde no se trata simplemente de mostrar el lado más exitoso que tenemos ante los demás, sino justo también sabernos carentes de muchas cosas. Y cuando lo hacemos de esa manera, lo que ocurre es que justamente al convertirnos en completos, descansamos, descansas, de veras descansas, porque no estás cargando con una apariencia que no quieres mostrar, porque así como te muestras, así como me muestro yo, es la que soy. Y me puedo equivocar en muchas cosas y puedo regarla, como decimos aquí en México. ¿Y sabes qué? Es válido. Eso es darle nombre a tu sombra. Porque lo que hace la sombra a veces es, de alguna manera, evidenciarse tanto que te deja en ridículo. Y a veces es peor. Pensemos aquellas personas que son sumamente generosas, que son sumamente buenas, tan buenas que se olvidan de sí mismas. Y hago esta voz porque ni siquiera estoy hablando de las personas que sí lo son. Estoy hablando de las personas que quieren mostrar que sí lo son. Entonces a veces se les nota falso, a veces se les nota, como yo digo a veces, como si estuvieran actuando y se les nota. Y entonces, ¿qué pasa? Esas personas dicen que nunca se enojan. Esas personas dicen que ellos, o sea, todo el tiempo quieren atender a los demás. Y a veces yo les digo, son las personas que se cubren con un halo de espiritualidad. No porque yo no sea una persona espiritual, ¿ok? Hago aclaración en eso. ¿Qué ocurre con estas personas? Que cuando realmente, como no están mostrando su sombra y no están mostrando y no pueden poner límites y decir lo que les enoja, la sombra sale y entonces se convierten en demonios, o sea, se convierten en dragones cuando ya no pueden sostener más esa falsa generosidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Dices, ¡wow! O sea, salió el demonio que tenían dentro. Y se avergüenzan muchísimo. Pero, ojo, y esto es importante, no todo el tiempo tiene que ver con lo negativo, con lo que la sociedad considera negativo. Tiene que ver también con la idea que tú tienes de esa negatividad. Pensemos en una persona que es sumamente violenta. Pero no solo eso, que le gusta aparentar que es violenta, que se siente, como decimos aquí, un macho o una macha, una mujer que se siente así muy envalentonada y que, no sé, la verdad es que esto sucede mucho en el norte del país, de donde yo nací, se da mucho, o sea, como que es la característica más importante es saber quién puede más, quién los tiene más grandes. ¿Y qué pasa? Pues que justo estas personas, muchas veces, imagínatelos, encontrándose un gatito desvalido, un gatito en la noche, un gatito que a lo mejor cojea y lo toman en sus brazos y empiezan a llorar. ¿Qué pasa con eso? Que la sombra, toda esa ternura que habían escondido, sale a la menor provocación y ¿sabes qué? A veces también los deja en vergüenza y en ridículo. Por eso podemos mostrarnos desde ambas partes. Podemos también decir, sí puedo ser tierno, incluso a veces puedo ser un desgraciado. Y sí lo somos. Muchas veces lo somos. Tampoco se trata, como te decía hace un rato, de estarlo mostrando y de estar justo actuándolo y sacándolo a la menor provocación. No, esto es para ti. Saber que sí lo tienes, saber que a veces si te muestras como muy valiente, puedes tener miedo algunas veces y otras veces que al contrario eres temeroso, sabes que en tu sombra está ese ser valiente. Entonces, lo que podemos hacer con esto es encararlo. Yo lo que hago, como te decía, es dialogar internamente con esta parte y acariciarla y decirle gracias. Gracias porque estás conmigo, gracias porque me estás acompañando. Y un poco para ya ir cerrando el programa,
creo que esto es lo que le pasa a Mary Shelley. Imagínate a Mary Shelley, quien era esta chica de 18 años, que tuvo que pedirle a su pareja, al poeta Shelley, que le escribiera un prólogo para poder publicar esa novela. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que creen que él la escribió y empiezan a aplaudirlo y empiezan a magnificarlo. Por fortuna, Shelley le da la autoría a su pareja, a Mary, y lo que ocurre es que es así como conocemos Frankenstein, escrito por esta chica. Y hay una parte en la biografía de ellos, en la biografía de ella principalmente, en donde él al leer la novela, porque ella se la da como primer lector, él le dice, me doy cuenta que tú eres este Frankenstein que todo el tiempo, o esa criatura que todo el tiempo ha querido que Víctor la acepte. Y él es cuando se da cuenta de lo mucho que esta jovencita lo ama y lo mucho que él la ha rechazado. ¿Qué es lo que ocurre con esta jovencita? Pues esta jovencita sigue escribiendo novelas de ciencia ficción, haciendo cara justo a sus sombras. Yo espero que en cuanto termines de ver este programa, simplemente te pongas a dibujar ese monstruo interno. Lo puedes dibujar tal cual, literalmente, como lo hicieron esos niños que te conté al principio del programa, o simplemente lo puedes dibujar escribiéndolo, o lo puedes dibujar hablándole, porque esa criatura te está pidiendo que le des un nombre, te está pidiendo, mamá, papá, hazme parte de ti.